El día de hoy les traigo un caso de hace más de 70 años. Fue uno de esos misterios que pensamos que nunca se podría resolver. Pero gracias a la ciencia, la humanidad ha sido capaz de resolver lo inimaginable. Dejan una tumba y personas que a su alrededor han estado sufriendo por su ausencia. Y hay otras personas, y más que tristeza y llanto, dejan preguntas. Como en este caso, un hombre dejó una pregunta tan incómoda que el mundo entero se preguntó por décadas quién fue, cómo murió y lo más importante y misterioso, por qué murió. Muchos prefirieron ignorarlo y otros le dieron la espalda. Esta historia sucedió en diciembre de 1948. En Somerton Beach, Australia. Era la mañana del 1 de diciembre, el aire se sentía frío, el mar estaba tranquilo y las calles todavía se veían vacías, como si la ciudad entera siguiera dormida. Todo parecía ocurrir como cualquier otro día, como cualquier otra mañana común en una playa silenciosa. Pero a unos pocos metros de la orilla había algo que no encajaba. Sentado contra una pared, en una posición casi perfecta, no estaba recostado de cualquier forma, no parecía alguien que hubiera caído, alguien que estuviera ebrio en la playa o alguien que se hubiera desplomado por accidente. Era como si él mismo hubiera elegido con mucho cuidado cada detalle, como si hubiera decidido exactamente en qué posición quería ser encontrado. Este hombre vestía un traje elegante, zapatos limpios y pulidos. Llevaba una corbata bien colocada y el saco se veía de muy buena clase, sin ninguna seña de desorden. Era extraño ver a alguien así en la playa, como si hubiera salido de una reunión muy importante y sin razón aparente hubiera terminado sentado frente al mar. Varias personas pasaron por ahí esa mañana. Algunos testigos dijeron que lo vieron temprano y que no les pareció nada fuera de lo común. Pensaron que estaba descansando, que había salido tarde de algún bar o un lugar donde tal vez se quedó borracho y se quedó dormido en la playa. O simplemente se sentó ahí a disfrutar del paisaje, porque su postura transmitía calma. Él estaba tranquilo, inmóvil, como si estuviera viendo las olas con toda serenidad. Otros de los testigos incluso afirmaron algo más inquietante. Dijeron que en un momento el hombre movió ligeramente el brazo, como si estuviera fumando un cigarrillo. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para convencerlos de que se encontraba bien, como si aún respirara, como si estuviera ahí solamente disfrutando de la playa. Pero conforme pasaban los minutos, algo comenzó a sentirse raro. La inmovilidad era demasiado perfecta. El silencio a su alrededor se volvió incómodo. Y entonces a una persona le pareció curioso que aquel hombre no cambiara de posición, que no volteara, que no hiciera ningún gesto. El curioso se acercó despacio. Cada paso lo hacía sentir más extraño, como si se estuviera aproximando a algo que no debía ver. Cuando estuvo cerca, notó lo primero: su rostro. Su rostro estaba pálido, sus ojos entrecerrados, como si estuviera a punto de quedarse dormido, pero con una expresión que no pertenecía a un hombre descansando. La expresión de aquel hombre sentado en la playa era una expresión vacía, una quietud absoluta. Y entonces el curioso lo tocó. Se sorprendió al sentir que su piel estaba fría. Fue en ese instante cuando el testigo curioso comprendió la verdad. Ese hombre sentado tan tranquilamente frente al mar, con su traje impecable, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo, ya no tenía vida. Somerton Beach seguía despertando, como cualquier otro día, pero en la arena, frente al mar, acababan de encontrar el inicio de un misterio que el mundo jamás olvidaría. Esta
es la historia del hombre de Somerton. Cuando los testigos finalmente se dieron cuenta de que aquel hombre no estaba durmiendo y que en realidad ya no tenía vida, el ambiente cambió por completo. La tranquilidad de Somerton Beach se rompió en segundos. Alguien de los testigos corrió a pedir ayuda. Otros se quedaron paralizados mirando el cuerpo, como si sus ojos no quisieran aceptar lo que estaban viendo. Y un poco después llegaron las autoridades. La policía se acercó a la escena con una expectativa de siempre. Revisaron sus alrededores, observaron el cuerpo y tomaron notas. Y comenzaron la inspección de rutina. Sus primeras anotaciones fueron claras. La víctima es un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, peinado perfecto, zapatos limpios, sin señales evidentes de violencia, sin sangre, sin caos en la escena, solo un cuerpo sentado, como si incluso en la muerte hubiera mantenido total calma. Los oficiales revisaron sus bolsillos esperando encontrar lo típico: una carta, una identificación, un nombre, pero no lograron encontrar nada. En sus bolsillos solo había objetos comunes: un peine, una cajetilla de cigarros, boletos de transporte, pequeñas pertenencias sin importancia. Cosas normales que cualquiera podría cargar encima. Cosas normales en una escena que no tenía absolutamente nada de normal. Entonces lo intentaron de nuevo. Revisaron cada parte de su ropa, buscando algo que dijera quién era. Alguna tarjeta, un papel doblado, un recibo con una dirección, cualquier cosa que pudiera llevarlos a descubrir cuál era su identidad. Pero lo que descubrieron fue aún peor, porque en lugar de encontrar pistas, encontraron misterio. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. La camisa, el pantalón, el abrigo, nada tenía etiquetas. No había marcas, no había nombres de tiendas, no había señales de cuál era el origen de sus ropas. Como si alguien hubiera tomado el tiempo de borrar cada rastro, de eliminar cada detalle que pudiera revelar dónde había obtenido esa ropa o de qué lugar venía este hombre. Uno de los oficiales anotó algo que quedó registrado como una observación inquietante. Parece que alguien ha cortado todas las etiquetas de su ropa. Y en ese momento, la escena dejó de ser un simple caso de un hombre muerto en la playa. Se convirtió en otra cosa. Porque ahora era evidente que no estaban frente a un accidente, ni frente a un caso común. No era un caso cualquiera. Estos oficiales estaban frente a alguien que había sido cuidadosamente borrado. Varios testigos y policías hicieron el mismo comentario, casi como un pensamiento colectivo que nadie quería decir en voz alta. Es como si este hombre no existiera. Y esa idea era aterradora, porque no solo estaba muerto, era como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie jamás pudiera saber quién fue. Al terminar de procesar la escena, los oficiales lo llevaron a la morgue. Ahí era el trabajo de los médicos forenses, pues hacer lo que tenían que hacer: abrir el cuerpo, buscar, encontrar las respuestas que dieran claridad a los acontecimientos ocurridos en esa playa. Pero la autopsia no respondió nada. No había heridas visibles, no había señales de lucha, no había ninguna fractura. Pero sí lograron detectar algo extraño en su interior. En el interior de este hombre, sus órganos mostraban señales de algo raro. En el estómago, en el vaso, en el hígado, como si algo hubiera destruido los órganos vitales de este hombre desde adentro. Entonces, los médicos forenses sospecharon que tal vez se trataba de veneno. Algún tipo de veneno fue lo que terminó con la vida de este hombre. Pero al hacer todas las pruebas
de rutina, no pudieron encontrar ninguna evidencia que sostuviera sus teorías del envenenamiento. Era como si el asesino hubiera usado la sustancia perfecta, una sustancia que mata y luego desaparece completamente del cuerpo. De esta forma no deja ningún otro rastro más que el daño que ha causado. Los días de la investigación pasaron rápido y el caso no avanzaba. Nadie reclamó el cuerpo, nadie llamó para reportar algún desaparecido con sus características, nadie nunca preguntó por él. Como si su muerte no importara, como si su vida no hubiera tocado a ninguna persona, hasta que un detective decidió hacer otra revisión en sus pertenencias. En esta ocasión puso mucha más atención a su ropa y entonces encontró algo que lo cambiaría todo. En un pequeño bolsillo oculto, un bolsillo que estaba cosido por dentro del pantalón, encontró algo que habían pasado por alto. Dentro de ese pequeño bolsillo oculto había un pedazo de papel. Era tan pequeño que parecía insignificante. En ese pequeño pedazo de papel se podían leer tan solo 2 palabras: Tamam Shud. Estas 2 palabras no estaban en el idioma de la ciudad, no estaban en inglés, estaban escritas en persa, y su significado aumentaría el misterio del hombre de Somerton aún más. Las letras en ese pequeño pedazo de papel, al traducirlas, decían "se terminó", como si fuera la última frase de un mensaje secreto, como si alguien le hubiera anunciado su final. La policía investigó el origen del misterioso pequeño pedazo de papel encontrado y gracias a su buena labor de investigación descubrieron que provenía de un libro en particular, el Rubaiyat, escrito por Omar Khayyam. Este libro es una colección de poemas que hablan sobre el destino, la vida y la muerte. Un libro con un sentido perfecto para una despedida. Los investigadores revisaron de nuevo el contenido de las pertenencias del hombre, pero ese libro no estaba entre las cosas encontradas en la playa. Ese libro no había sido dejado en la escena. Alguien, por alguna razón, lo había escondido. Pasaron los días sin avances en el caso, hasta que un hombre, por voluntad propia, se presentó ante la policía. Extrañamente dijo que había encontrado un libro que no le pertenecía, que alguien lo había dejado en la parte trasera de su automóvil, y él iba a devolverlo. Los investigadores de este caso se dieron cuenta rápido de que este era un gran hallazgo. Este era el libro correcto que habían estado buscando. Cuando abrieron el libro, fueron capaces de confirmar que efectivamente le faltaba un pequeño pedazo a una de las páginas. Para su sorpresa, era la misma página de donde se había arrancado el mensaje Tamam Shud, que se leía en el pedazo de papel encontrado en el hombre misterioso. Cuando los investigadores revisaron con detenimiento el libro, se dieron cuenta que había algo más. Tenía escrito un código, letras escritas a mano, sin sentido aparente. Eran una combinación de caracteres que parecían un mensaje cifrado. La policía no lo podía creer. Junto a ese código había un número telefónico. Pensaron, esta es la pista correcta. Vamos a descubrir quién es el hombre misterioso. Al hacer su seguimiento a este número de teléfono encontrado en el libro, descubrieron que pertenecía a una mujer que vivía en una casa cercana a la playa. Esta mujer era una enfermera. Su nombre, Jessica Thompson. Cuando por fin la policía había encontrado una pista que llevaba a una persona real, fueron a buscar la casa de Jessica. Tocaron a su puerta y Jessica los atendió con calma, sin ninguna preocupación, y se mostró gustosa de poder ayudar a los oficiales.
Pero cuando Jessica vio la fotografía del hombre de Somerton, el color de sus mejillas desapareció. Su rostro mostró un gesto de quien quiere ocultar un gran dolor. Los oficiales dijeron que ella se quedó inmóvil, como si hubiera visto algo que no debía de haber visto. Sin embargo, ella dijo una sola frase: no conozco a este hombre. Pero su voz no sonaba convincente. Jessica explicó que una vez ella había regalado una copia del libro Rubaiyat a un hombre llamado Alfred Vauxhall. Ese dato entusiasmó mucho a los investigadores. Los hizo pensar que tal vez el cadáver era justamente Alfred Vauxhall. Pero no. Cuando intentaron identificar a Vauxhall, Alfred fue localizado y estaba vivo. Entonces, si el muerto no era Vauxhall, ¿quién era? Durante años, el equipo de investigaciones creyó que el código encontrado en el libro era la pista que tenían que descifrar para poder cerrar el caso. Acudieron con expertos, intentaron descifrar el código por años, buscaron a militares, criptógrafos, investigadores especializados en códigos, pero el mensaje parecía resistirse a ser descifrado, como si fuera un secreto diseñado para jamás ser entendido. El mundo entero se obsesionó, porque todo en este caso olía a espionaje. Recordemos que estábamos en la época de inicios de la Guerra Fría. Este caso era como sacado de una película de espías. Un hombre sin nombre, etiquetas de ropa cortadas, un código secreto escrito en un libro que era filosófico, y una mujer que claramente sabía algo más. El tiempo pasó y nadie nunca reclamó el cuerpo del hombre de Somerton. Al final fue enterrado en una fosa común como un desconocido, un hombre sin nombre, sin familia, sin historia. Pero el misterio de este hombre no fue enterrado con él, porque cada año más personas se obsesionaban con el caso. Un caso que lo tenía todo, y ese todo no llevaba a ningún lado. Décadas después, la ciencia comenzó a hacer grandes avances. Con la nueva tecnología aplicada, los científicos hicieron lo que la policía no pudo. Y aunque parecía imposible, finalmente, las autoridades autorizaron la exhumación del cuerpo del hombre de Somerton para poder obtener una muestra de ADN. Los médicos forenses no estaban seguros de que funcionaría. Habían pasado demasiados años y en el momento del descubrimiento del cuerpo no se tenían los cuidados para la conservación de muestras de ADN. Los investigadores lograron conseguir una pequeña muestra viable para hacer su estudio. Entonces, compararon el ADN con bases de datos genealógicas. Parecía como si estuvieran armando un rompecabezas antiguo con huesos y silencio. Y entonces, en el año 2022, ocurrió lo que nadie imaginó. Por fin, se descubrió la identidad del hombre de Somerton. Habían pasado ya 74 años del descubrimiento de este hombre sobre la playa. Y por fin tuvo un nombre. Su nombre, Carl Charles Webb. Un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de 43 años, nacido en Melbourne, Australia. Carl era un hombre real, tuvo una vida real y un pasado real, y sobre todo, lazos con personas reales. Pero el saber por fin que su nombre fue Carl Webb no resuelve del todo el misterio. Ahora, esta historia se vuelve muy inquietante, porque el saber su nombre no resuelve las preguntas de ¿por qué murió? ¿Acaso fue envenenado? ¿Fue un asesinato? ¿Por qué estaba esa mañana en la playa? ¿Por qué no tenía ninguna identificación? ¿Por qué sus ropas tenían las etiquetas cortadas? No resuelve el código secreto, ni tampoco resuelve por qué tenía escondido un pequeño pedazo de papel
que decía Tamam Shud. Aún resuelto el misterio de su identidad, nadie ha podido dar respuesta a tantas preguntas que dejó detrás. Y hay algo más, algo que convierte este caso en un thriller psicológico real. Carl Webb tenía una conexión directa con la mujer del número telefónico encontrado en el libro, aquella que fue visitada por los investigadores y que decidió negarlo. Su nombre, Jessica Thompson. En investigaciones posteriores a la identificación del cuerpo, se descubrió que Jessica había sido su esposa. Sí, su esposa. Y entonces, si ella era su esposa, ¿por qué dijo no lo conozco? ¿Por qué fingió que era un desconocido? Piensa en esto. Imagina que tu esposo muere. La policía llega a tu casa con una fotografía de su cadáver. ¿Lo negarías? ¿Dirías que no lo conoces? ¿Y vivirías el resto de tu vida sabiendo que solo tú tienes la respuesta a uno de los más grandes misterios de Australia? Tal vez sí lo negarías si supieras que decir la verdad podría ponerte en peligro. O en el caso de Jessica, si ya no fuera tu esposo, más bien tu ex, y tú ya estás en una relación nueva con otro hombre, que no quieres que se vea ensombrecida por una muerte que ya no tiene remedio. En realidad, nunca sabremos por qué Jessica Thompson decidió negarlo, aún sabiendo que él era el padre de su hijo. Sobre Carl, nos quedan las preguntas de ¿qué clase de vida tenía? ¿Qué clase de secretos guardaba? ¿Por qué alguien arrancó un mensaje de un libro y lo escondió en ese pequeño bolsillo cosido por dentro de su pantalón? Este pequeño detalle, en apariencia, nos hace pensar que Carl Webb no era un hombre común. Durante décadas, el hombre de Somerton fue una historia sin rostro, un cadáver sin nombre, un misterio encontrado sobre la arena. Y aunque en el año 2022 finalmente supimos quién fue, cuál era su nombre y que tuvo familia que lo esperó en casa y él nunca regresó, lo que todavía no sabemos sobre este hombre es cuáles fueron sus razones para estar esa mañana en la playa de Somerton. Si él sabía que era su final, como el mensaje oculto en el pequeño papel lo dice. Lo que sabemos de Carl no nos deja un rastro claro para seguir y sobre todo, todavía no sabemos por qué su ex esposa, alguien con un lazo tan profundo con él, decidió negarlo. Lo negó sin importarle que sus familiares sufrieran su ausencia. Quizá el misterio nunca fue su muerte. Quizá el verdadero misterio fue su vida. ¿Cómo es que terminó en esa playa? ¿Qué lo llevó a ese final? Porque a veces la muerte no es el final, sino el inicio de un secreto mayor. Gracias por acompañarme en este caso. Si te gustan los casos reales como este, que parecen escritos por el destino, suscríbete a Ecos en la Oscuridad y activa la campanita, porque cada semana descubriremos historias que siguen resonando en la oscuridad. Nos vemos en el siguiente caso, y es que nuestro eco se logra escuchar.